Buenas tardes, son las 2 menos cuarto, una hora menos en Canarias. Comienza la rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros que ofrecen la ministra portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Ministra portavoz, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias Miguel Ángel y buenas tardes a todos y a todas. Queremos que nuestras primeras palabras sean, como siempre, de recuerdo y de dolor por los fallecidos durante esta pandemia. Y también queremos trasladar todo nuestro ánimo y confianza a las personas que aún se encuentran hospitalizadas o que están convalecientes. En el día de hoy me acompaña en esta rueda de prensa la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que les informará sobre el acuerdo alcanzado en el marco del diálogo social en el día de hoy. Quiero transmitir, en nombre del Gobierno, nuestro agradecimiento a los sindicatos y a los empresarios por el compromiso manifestado en estos momentos tan difíciles, en estos momentos de dificultad para nuestro país. Han demostrado, como siempre, estar a la altura de las circunstancias, como así ha sido constante en otras ocasiones a lo largo de la historia de España. Hoy se ha confirmado una vez más que los agentes sociales son una pieza fundamental e indispensable para el avance social y económico de España. Así que, como decía, en el nombre del Gobierno, muchas gracias. Como digo, la ministra de Trabajo les informará sobre los aspectos generales de este acuerdo. Entrando ya en el orden del día de la mañana de hoy, hemos celebrado un Consejo de Ministros extraordinario con el objetivo de aprobar esa nueva prórroga del estado de alarma. Como saben, una prórroga que recibió el visto bueno del Congreso el pasado miércoles. Se trata, en esta ocasión, de extender el plazo del estado de alarma hasta las 0 horas del día 24 de mayo. 15 días en los que tenemos que seguir avanzando en la contención del virus y, al mismo tiempo, también en esta desescalada progresiva. Esto nos obliga, como sociedad, a extremar la prudencia, a poner en marcha todas las cautelas necesarias para que cada paso que damos pueda ser consolidado y no tengamos que retroceder. Estamos insistiendo mucho en ello porque en este momento es fundamental la responsabilidad individual de cada uno y de cada una de nosotros. Nada ni nadie nos puede sustituir en esta tarea. De lo que cada uno de nosotros hagamos, del cuidado que tengamos en mantener la distancia interpersonal, las medidas de protección que nos recomiendan los expertos, depende que la desescalada pueda realizarse, pueda desarrollarse en las mejores condiciones posibles. Este compromiso individual es lo que realmente nos va a ayudar a que ganemos como colectivo, a que frenemos al virus y recuperemos de forma progresiva espacios de actividad, es decir, que vayamos recuperando nuestra cotidianidad, nuestro día a día. Algo que ya se está haciendo por parte de pequeños empresarios, trabajadores y autónomos que están preparándose para iniciar esta siguiente fase de la desescalada. Desde el Gobierno saben que hemos adoptado medidas importantes para proteger a nuestros autónomos, a las pymes y a las empresas, de manera que puedan llegar a esta nueva normalidad en las mejores condiciones posibles. Por darles algún dato actualizado hasta este momento, podemos informar que hasta la fecha 442.000 autónomos y pymes se han acogido a la posibilidad de aplazar el pago de hasta 30.000 euros en impuestos durante 6 meses, un aplazamiento que conlleva que los 3 primeros no tienen ningún tipo de recargo, ningún tipo de interés. Es decir, que el 99,8% de los autónomos, el 94% de las pymes, tienen la opción de aplazar el conjunto de esta deuda tributaria sin pagar intereses durante los 3 primeros meses. Hasta la fecha se han aplazado un total de 2.440 millones de euros. Además, también aprobamos que todos los impuestos que se pudieran presentar en el mes de abril por parte de autónomos y pequeñas empresas se retrasasen también para este mes de mayo. Una decisión que ha contribuido sin duda a mejorar, por otra parte, la liquidez de nuestro tejido productivo. De hecho, una encuesta reciente del Banco de España ha reflejado que las empresas consideran que la posibilidad de aplazar esta deuda tributaria ha supuesto una de las medidas más útiles en la situación que se encuentran de emergencia sanitaria. La facilidad, de otro lado, para aplicar ERTEs de fuerza mayor, circunstancia que ha beneficiado a más de 3 millones de trabajadores. Las líneas ICO de avales que han permitido inyectar más de 40.000 millones a nuestra economía
o la prestación extraordinaria por cese de actividad, que ya han cobrado 1,2 millones de autónomos, son otras de las numerosas medidas que están demostrando realmente ser útiles y, por tanto, ser eficaces. Desde el Gobierno vamos a seguir apoyando y acompañando a todas las pymes y a los autónomos. A todos ellos queremos seguir trasladando un mensaje de ánimo y de confianza, porque están demostrando que este país tiene una enorme capacidad de resistencia y de adaptación a los nuevos retos. Y también, como no, que como país somos capaces de superar los obstáculos con determinación y con solvencia si caminamos de la mano y lo hacemos todos juntos, mirando por este interés general. Precisamente para superar con mayor determinación y unidad estos obstáculos, el Gobierno propuso, como saben, al Congreso una prórroga del estado de alarma en la que se incorporaba el compromiso del presidente de reforzar la cogobernanza de la llamada etapa de transición o fase de desescalada con las comunidades autónomas. En este punto, desde el Gobierno saludamos el hecho de que se haya impuesto la lógica, el sentido común y el reconocimiento, como no, del esfuerzo que venían realizando los ciudadanos en un debate parlamentario que era fundamental para proteger la salud de los ciudadanos y las ciudadanas, un objetivo que es prioritario y que tenemos que preservar el conjunto de los responsables públicos. Entrando en el detalle, el decreto de prórroga señala que el ministro de Sanidad, conjuntamente y en coordinación con las comunidades autónomas, teniendo en cuenta indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos o de movilidad, establecerá estos ritmos de la desescalada. Igualmente, se establece que, en caso de acuerdo, las medidas serán aplicadas por quien ostenta la representación ordinaria del Estado en el territorio, es decir, por los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas. Asimismo, como novedad, se incorpora la normal previsión para el desarrollo de las actuaciones electorales, garantizando el funcionamiento de los servicios públicos, responsabilidad también del Gobierno de España. En el día de hoy puedo informarles que, tras recibir las opiniones y las propuestas de las comunidades autónomas, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparecerá para explicar qué territorios pueden pasar a la fase 1 de desescalada y emprender así este camino hacia la nueva normalidad. Obviamente, será el criterio y la evidencia científica quienes determinarán estos ritmos de la desescalada. Aquí, como hemos dicho en muchas ocasiones, no caben ni intereses partidistas ni cálculos electorales. En estos momentos creemos desde el Gobierno que lo último que necesitan los ciudadanos es añadir ningún tipo de incertidumbre sobre esta cuestión. Es por ello que volvemos a tender la mano al conjunto de fuerzas políticas, porque los ciudadanos lo que esperan de nosotros en este momento, del conjunto de los servidores públicos, es que dejemos a un lado los reproches, las diferencias ideológicas y, por tanto, lo que nos separa, para intentar poner el acento en lo que nos une, trabajar conjuntamente y sacar adelante a un país de una situación que es de extrema gravedad. Los españoles nos mandatan para que nos centremos en sumar ideas, en plantear iniciativas, en cuestiones que ayuden a proteger tanto la vida como la salud del conjunto de los compatriotas y también, como no, a mejorar su situación social, laboral o económica. De eso se trata, de arrimar el hombro en uno de los momentos más complicados, más difíciles de nuestra historia democrática. También por eso celebramos que en el día de ayer se constituyera en el Congreso de los Diputados la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de nuestro país. De hecho, deseamos que empiece pronto a generar propuestas de presente y, sobre todo, de futuro que necesitamos en este debate. Nadie sobra en estas aportaciones y es por ello que el Gobierno se ha empeñado en involucrar al conjunto de la sociedad y al conjunto de las instituciones. Queremos y necesitamos escuchar la voz de los partidos políticos, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, de los sindicatos o de los empresarios. Tenemos, entre todos, que sentar unas bases sólidas que nos permitan una recuperación justa que no deje a nadie atrás. En este objetivo, el Gobierno pondrá todo su empeño e igualmente nos consta el compromiso de los diferentes agentes para así poder llevarlo a cabo. Pero también necesitamos una apuesta decidida de la Unión Europea.
Saben que en el día de hoy se celebra la reunión del Eurogrupo en el que se van a abordar la puesta en marcha de medidas que desde España hemos propuesto, impulsado y, en definitiva, hemos acordado con el conjunto de países. Entre ellas, el seguro de desempleo, dotado con 100.000 millones de euros, la movilización de 200.000 millones por parte del Banco Europeo de Inversiones, fundamentalmente para el apoyo a nuestro tejido productivo, y, en tercer lugar, el que se contemplen también mecanismos y líneas de liquidez para el Mecanismo Europeo de Estabilidad dirigido a los países que así lo necesiten, lo que hemos llamado una triple red de seguridad que necesitamos consolidar, pero también impulsar. El Gobierno de España cree indispensable seguir aunando esfuerzos para avanzar en el Fondo de Reconstrucción que se acordó en la Cumbre Europea del pasado 23 de abril y que también en el día de hoy se trasladará y se trabajará con el Eurogrupo. Creemos que los ciudadanos europeos merecen que el conjunto de las autoridades comunitarias den una respuesta contundente a la mayor emergencia sanitaria en más de un siglo. La Unión Europea entendemos que tiene que estar a la altura de estas circunstancias, facilitando una salida justa de esta crisis para todos los ciudadanos y también para el conjunto de Estados miembros. Estamos convencidos que desde la unidad, la cooperación y la solidaridad nos sobrepondremos a esta emergencia sanitaria y más temprano que tarde entraremos, ojalá que sí, en esta nueva normalidad. Como dice el presidente del Gobierno, entramos juntos en esto y, por tanto, también tendremos que salir juntos. Muchas gracias y paso la palabra, como decía, a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que va a informarle de las cuestiones generales respecto al acuerdo alcanzado en el día de hoy. Gracias, ministra portavoz. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, señalar nuestro cariño también con las familias de las personas fallecidas y, por supuesto, las personas que a día de hoy estén sufriendo esta enfermedad. Por tanto, nuestro cariño. En segundo lugar, permítanme señalar que hoy hace 100 años que se ha creado el Ministerio de Trabajo. A día de hoy, el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Permítanme decirles que, en nombre del Gobierno de España, quizás no hay mejor homenaje al nacimiento de este ministerio que alcanzar un acuerdo en el marco del diálogo social en una situación de tanta importancia para nuestro país. Creo que el mejor homenaje que hoy han dado los interlocutores sociales es justamente recordar que este ministerio cumple 100 años y que los interlocutores sociales están siempre a la altura de las circunstancias. Permítanme también señalar que quiero agradecer y nombrar a las personas que llevan muchísimos días, créanme, trabajando día y noche para sacar adelante este acuerdo. Quiero nombrar al señor Garamendi, no puede ser de otra manera, por supuesto al señor Cuerva, por supuesto al señor Sordo y, por supuesto, al señor Álvarez. Han hecho posible lo que creo que este país esperaba. Y permítanme decirles que quiero agradecer a la Mesa Técnica de Diálogo Social que durante estos días y horas y noches han trabajado, a todos y a todas ellas. Sé bien de lo que hablo y sé que han trabajado, insisto, por el bien de este país. Por supuesto, a la ministra portavoz y a su equipo, a los vicepresidentes y vicepresidentas y, por supuesto, al presidente del Gobierno, insisto, que han trabajado para que hoy viera la luz. Es importante ponerlo en valor. Es importante porque este acuerdo que vamos a pasar a relatar es muy beneficioso para los empresarios de nuestro país, pero también para los trabajadores de nuestro país. Por tanto, es un acuerdo equilibrado. Vuelvo a resaltar el valor del diálogo social, el valor del acuerdo. En el acuerdo todos y todas cedemos, pero lo importante es que, insisto, en este momento tan delicado, por supuesto, vamos a caminar juntas. Han demostrado los interlocutores sociales, los representantes de las patronales y también de los sindicatos que, una vez más, su compromiso es con su país.
han sabido dejar las diferencias que puntualmente tienen en la representación legítima de sus intereses para ponerse de acuerdo en intentar salvar a nuestro país en una crisis que ya es económica y social. Creo que esto es muy importante. Una vez más, como ha dicho la ministra portavoz, los agentes sociales están a la altura de la historia de su país, se comprometen con quien les necesita y creo que esto es necesario ponerlo de relieve, es de gran importancia. Ellos y ellas han hecho que el pacto social fuera posible. Ha sido gracias a su trabajo y a su generosidad. Y si me permiten, creo que nos indican el camino para la reconstrucción de nuestro país. En síntesis, señalando que el protagonismo va a ser de ellos con el presidente del Gobierno, desde luego sí que algunas pautas de lo acordado en el día de hoy. Pautas que tienen que ver, como son conscientes, con la prórroga de los expedientes temporales de regulación de empleo, también con el compromiso de la actividad, un pacto que es equilibrado porque en su justa medida pondera la protección con también la reincorporación paulatina a la actividad laboral y a la actividad económica. Un pacto que tiene que ver también con la protección social, como ya habíamos señalado, como estamos diciendo, sin dejar a nadie atrás y, por tanto, creo que esto debe ser puesto en valor y, como saben, con los elementos o las características centrales del acuerdo que tiene que ver con el mantenimiento y la conservación del empleo y, por supuesto, también con algunas garantías que han de preservar, pues, por ejemplo, la no actuación en paraísos fiscales o, por ejemplo, también la preservación de que no acudan a repartos de dividendos en los momentos en los que nos encontramos. Insisto, creo que es un acuerdo pautado que además tiene en cuenta la delicadeza en la que se encuentran hoy algunos sectores. A tal fin se ha configurado, verán en el texto, una comisión tripartita que se reunirá los miércoles de la segunda semana de cada mes, desde ya mismo, para definir muy bien qué sectores van a necesitar de ayuda después del levantamiento del estado de alarma. Me consta que desde ya mismo se van a poner a trabajar para dar garantías y certezas en este sentido. Termino como he empezado, dándole las gracias a los interlocutores sociales. Hoy ellos son los protagonistas y, desde luego, el reconocimiento porque han sabido comprometerse con su país. El acuerdo, en síntesis, supone que nadie queda atrás. Proteger a las empresas, a las pequeñas empresas, a los autónomos, es proteger a los trabajadores. En definitiva, es proteger la economía de nuestro país en uno de los momentos más delicados de la misma. Muchas gracias a ti, ministra. Y si parece, secretario de Estado, pasamos al turno de preguntas. Quedamos a disposición de los medios de comunicación, la propia ministra y yo misma. Vamos allá. Ya están preparados los medios de comunicación y creo que el primero que ya puede preguntar es 5 días. Adelante, 5 días. Sí, hola, buenas tardes. Soy Juan de Portillo, de 5 días. Quería preguntarle en primer lugar a la ministra de Trabajo por el acuerdo alcanzado con los agentes sociales, en concreto para ver de qué forma se articulará la prórroga de ERTEs más allá del 30 de junio, si se va a hacer por sectores, por empresas y cuál será el mecanismo de validación que permita prorrogarlos más allá. Y también quería saber si en esos ERTEs que se prorroguen más allá seguirá vigente la obligación de no despedir durante los siguientes 6 meses o si se cambian las condiciones en las que operaría. Y a la ministra Montero quería preguntarle como ministra de Hacienda por el apoyo que ha dicho Ciudadanos que estaría dispuesto a dar a unos presupuestos generales del Estado. Quería saber si esto forma parte del acuerdo que ya se alcanzó a nivel parlamentario para la prórroga del nuevo estado de alarma que se aprueba hoy. Quería saber, en todo caso, cuáles son sus planes de presentación de esas nuevas cuentas y, por otro lado, coincidiendo con la reunión del Eurogrupo de esta tarde, en vista de que parece que no habrá grandes condicionantes ni una troika vigilante para quien lo pida, si cree que España está interesada finalmente en pedir asistencia al MEDE. Muchas gracias.
Sí, ministra. Sí, empiezo. En primer lugar, por la parte del final, el mecanismo de validación para los sectores que, digamos, necesiten de ayuda una vez se propicie el levantamiento del estado de alarma, desde luego va a ser la comisión tripartita que se recoge expresamente en el acuerdo que ha fructificado hoy. En ella estará el Gobierno, por supuesto, pero estarán, insisto, los agentes sociales. Y lo va a validar, como siempre hacemos, el propio Consejo de Ministros. ¿Cómo va a ser este procedimiento? Pues con, digamos que un trabajo muy minucioso. Cada semana tendremos datos económicos de cómo evoluciona, por supuesto, la actividad en cada uno de los sectores y la situación económica de los mismos, y se va a ponderar en esa comisión tripartita en qué situación está cada uno de los sectores afectados en nuestro país. De tal manera, como digo, que llegado el momento y si es necesario, por supuesto, acompañemos a los sectores que tengan dificultades más allá del levantamiento del estado de alarma. En este sentido, también lo que hacemos ahora es prorrogar los denominados ERTEs hasta el estado de alarma y, vuelvo a repetir, los sectores que esa comisión paute que necesitan de ayuda continuarán con los mismos requisitos que estaban en el texto anterior y, por supuesto, en el texto refrendado a día de hoy. Por tanto, un trabajo casi quincenal de cada uno de los sectores y con composición tripartita que examinará, ya digo, la realidad de cada uno de los sectores pormenorizadamente. Sí, gracias Juan, también por las siguientes dos preguntas. Decir que evidentemente es vocación de cualquier gobierno concitar los mayores apoyos parlamentarios posibles en relación con iniciativas tan importantes como la aprobación de unos presupuestos generales del Estado y en un momento tan complicado y tan crítico para un país como tiene que ser esta transición hacia la nueva normalidad y, por supuesto, la recuperación económica para el año 2021 después de la caída del PIB que se va a sufrir este año. Yo creo que, por supuesto, el ánimo del Gobierno va a ser el establecer conversaciones con todos los grupos políticos de largo parlamentario y queremos agradecer las disposiciones al diálogo que algunas formaciones están transmitiendo, porque sin duda eso permite poner en valor el compromiso que están demostrando también con la reconstrucción de España, en la que ojalá por diferentes mecanismos, también la Comisión para la Reconstrucción, seamos capaces de aparcar los intereses particulares y ser capaces de buscar el común denominador que nos permita sentar las bases sólidas. Estoy convencida, estoy segura de que hay muchos cimientos, muchos elementos en los que compartimos diferentes fuerzas políticas, cuestiones que son de sentido común y que tenemos que ser capaces de impulsarlas con cuantas más manos mejor. Entonces, en este sentido, cualquier alianza que nos permita abrir nuestros apoyos parlamentarios pues será bien recibida. Y decir también que en relación con la segunda pregunta, que hoy tendremos ocasión de profundizar en el Eurogrupo sobre los diferentes instrumentos que se han ido construyendo, que se han ido cimentando en Europa. Saben ustedes que hay algunos de ellos que tenemos la necesidad de que se vayan concretando y que además, sobre todo el Fondo para la Reconstrucción, que además se haga vía transferencia o haya una suerte de mutualización de deuda, es decir, de riesgo compartido con las autoridades europeas. Seguiremos trabajando en esa dirección, pero hoy por hoy el Gobierno de España está encontrando buena acogida en los mercados de deuda. Los datos de emisión de deuda de las últimas operaciones así lo ponen de manifiesto. Por tanto, nos parece bien que exista el instrumento del MEDE, pero en este momento el Gobierno de España está encontrando, como digo, buena acogida en esos mercados. Es el turno ahora para el Confidencial Digital. Adelante. Hola, soy Irene Dorta del Confidencial Digital. En primer lugar, a la ministra y portavoz María Jesús Montero, le quería preguntar por qué el Gobierno no da a conocer los nombres del comité de expertos que están decidiendo a qué fases pasan cada provincia. Fernando Simón ha argumentado que recibirían presiones por parte de algunas comunidades, pero esto no tendría por qué producirse en una sociedad como la nuestra, democrática. Entonces, no van a dar a conocer estos nombres y si podemos saber, si no, cuándo los darían a conocer. Y para la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, queríamos saber si tiene el Ministerio alguna estimación sobre cuántas personas
que están ahora mismo en un ERTE acabarán en el paro y si hay alguna medida para evitar eso, si Trabajo está elaborando algún instrumento para frenar este posible traspaso de trabajadores del ERTE al paro. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Irene. Decir en primer lugar que efectivamente el Gobierno de España y hoy en el decreto de prórroga del estado de alarma así se establece, ha elegido un mecanismo de cogobernanza con las comunidades autónomas para establecer los criterios y, por tanto, evaluar los indicadores, ese panel de indicadores al que siempre hemos hecho referencia, para que de forma objetiva se pueda determinar cuándo un territorio se encuentra en condiciones para pasar la sucesiva fase. En este momento estamos en la fase 0 y hay que pasar a la fase 1, pero será el mismo procedimiento a lo largo de todo este periodo de transición hacia esa nueva normalidad. Y el procedimiento se establece a propuesta de las comunidades autónomas que remiten su solicitud al Gobierno de España, en donde evidentemente ponen de manifiesto por qué consideran que están en condiciones y bajo qué parámetros de establecer su paso a la siguiente fase. Son los técnicos del Ministerio de Sanidad, que está conformado pues los funcionarios habituales, los miembros del CAE, del Centro de Emergencia Sanitaria, que da cuenta el doctor Simón todos los días de las diferentes cuestiones que puedan ser de interés público. Son ellos los que formulan, evacúan los diferentes informes para permitir finalmente que el ministro de Sanidad dicte la orden que finalmente sale publicada en el BOE y, como decía hoy, esta tarde, tendrá ocasión de comentar con detalle cuáles son los territorios que van a pasar a esa fase 1. El comité de expertos, por tanto, lo que hace es asesorar al Gobierno en su totalidad, lo ha estado asesorando desde el primer momento, pero los responsables de evaluar el panel de indicadores, de establecer los criterios, de dialogar con las comunidades autónomas, que está habiendo reuniones bilaterales a diario para intentar determinar cuáles son los parámetros que mejor se adecúan a cada territorio, son los funcionarios habituales y son los miembros del CAE, del Centro de Emergencia, que están con todos los datos disponibles y que disponen de todos los criterios para poder mantener ese diálogo y el ministro finalmente firmar la orden. Quería aclarar el procedimiento porque es justamente este el que determina que luego el ministro firme la orden. Funcionarios y técnicos que pertenecen al Ministerio de Sanidad y que son los habituales que desarrollan su trabajo en el marco de este ministerio. A la cuestión que me plantea, explicarle un poco el sentido del acuerdo que se ha suscrito hoy, que tiene que ver justamente con esta razón. Quizás la característica central es que lo que hoy han acordado los interlocutores sociales es justamente el mantenimiento del empleo. Y este es el compromiso del Gobierno de España y el compromiso de los interlocutores sociales. Esto, junto con la reincorporación también de los trabajadores a la actividad que paulatinamente se va a ir ya reanudando en nuestro país. Por tanto, los mecanismos que tenemos, como conocen, son claros. Aquí y en todos los lugares del mundo es un contrato el que se suscribe cuando se acepta un ERTE y, como saben, la cláusula que hoy se rubrica exige el mantenimiento del empleo durante un lapso temporal de 6 meses, ¿de acuerdo? Por tanto, obviamente, los empresarios y los trabajadores saben que este es el acuerdo. A su vez, también piensen que estamos prorrogando las condiciones de los ERTEs hasta el momento en el que se levante el estado de alarma. Condiciones que hemos de recordar son muy extensas. Protección por desempleo a aquellas personas incluso careciendo de los requisitos para acceder a la prestación de desempleo, contador a cero, pero recordemos también que las empresas tienen una exoneración del 100% de su cuota a la Seguridad Social y en el caso de que sean mayores de 50 trabajadores, del 75%. Piensen que esto nunca en la historia de nuestro país se había alcanzado. Por tanto, hay mecanismos de adecuación. 2. El acuerdo que hoy desgranamos señala los ERTEs con carácter parcial, es decir, se trata, como es un mecanismo de flexibilidad,
que vayan incorporando trabajadores a la actividad laboral y en este sentido serán ir saliendo del propio expediente de regulación de empleo con una simple comunicación al Servicio Público de Empleo, es decir, al SEPE. Por tanto, hay mucha flexibilidad, se van a poder ir acomodando, pueden modificar las condiciones que tienen a día de hoy en el ERTE y sí les permite ir pudiendo definir bien el reingreso a la actividad laboral en las diferentes fases que nos vaya señalando, por supuesto, el ministro de Sanidad. Pero fíjense que también a posteriori estamos diciendo que vamos a examinar con detalle los sectores que en nuestro país continúan con la necesidad de prorrogar las condiciones que tenemos desde la COVID-19. Por tanto, insisto, no hay razón alguna para que se propicie el escenario que usted misma estaba señalando. Vamos a examinar sector por sector y veremos de manera cautelosa cuáles son las ayudas que necesiten. Piensen también que en este periodo de transición va a haber una acomodación de las exoneraciones que a día de hoy tienen las empresas y se van a ir modulando en el sentido de favorecer, incentivando la exoneración, que las empresas incorporen a los trabajadores a la actividad laboral. Ahí tendrán también una exoneración de carácter muy relevante. Por tanto, mantendremos las condiciones del ERTE de fuerza mayor, por tanto, con protección de desempleo, pero con protección también para las empresas, pero iremos incentivando con exoneraciones a las empresas que vayan incorporando a los trabajadores a la propia actividad laboral. También una de las herramientas que han suscrito hoy los interlocutores sociales tiene que ver con la necesaria adecuación y la transición de los ERTEs de fuerza mayor a los denominados ETOPs, es decir, ya expedientes por causas económicas, organizativas, técnicas y de producción. Y lo hacemos de manera que tengan carácter retroactivo para que no dejen de estar en ningún caso desprotegidos ni las empresas ni los propios trabajadores. Esta también es una de las características del acuerdo que hoy han suscrito los empresarios y los sindicatos junto al Gobierno. Creo que es muy importante y que es imprescindible esa transición para que las empresas puedan reordenar sus ciclos productivos a medida, insisto, que el Ministerio de Sanidad lo vaya permitiendo. Esto junto con la cláusula de compromiso de la actividad y, como he dicho también, el mantenimiento de la regulación específica que hemos hecho para un sector de actividad muy importante en nuestro país, que son los fijos discontinuos, que tendrán una permanencia extensa en el tiempo, porque somos conscientes que hay sectores que obviamente están pasándolo muy mal. Por tanto, digamos que el acuerdo, insisto, siendo ponderado, desde luego da realidad a la protección de las empresas, a la protección de los trabajadores y permite ir paulatinamente, con tranquilidad, reorientar la actividad, es decir, iniciar la transición a la nueva normalidad y, desde luego, no dejando a nadie atrás, no dejamos desprotegidos a los trabajadores, pero tampoco dejamos desprotegidas a las empresas. Vamos acompañando desde el Estado, desde lo público, a ambas partes. Por tanto, ese escenario que usted describía, desde luego, no debería de darse. Me consta que los interlocutores sociales van a trabajar, ya les digo, desde el lunes para, desde luego, concitar el encuentro y la reactivación de la economía de los sectores en nuestro país. Ahora ETV, Euskal Telebista. Buenas tardes, ministra. A nosotros nos gustaría saber, en caso de que Euskadi pasara a la fase 1, si lo haría en su totalidad o por provincias o por territorios o incluso en zonas más pequeñas. Ustedes dijeron que había zonas que había que vigilar, no sé si las tienen identificadas, si se puede saber cuáles son. La segunda pregunta es para la ministra de Trabajo. ¿Cuándo se va a concretar más cómo vamos a pasar a la fase 1? Hoy hemos conocido que habrá franjas horarias. ¿Cómo se va a conjugar esto con la hostelería, con el comercio? Si se podrá ir a una terraza en una franja que no le corresponde a la persona con el paseo. No sé si los trabajadores les han preguntado más acerca de esto. Y por último, ayer hubo unas imágenes en la playa de la Concha. En Donosti es trasladable al resto de arenales. No sé si van a reconsiderar lo de las playas.
Sí, muchas gracias, Leire, y comprendo perfectamente el interés por conocer cuál ha sido esa valoración técnica que se ha efectuado de forma conjunta entre Gobierno y comunidades autónomas, pero nos vaya a permitir que sea esta tarde el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que tiene una reunión previa en el Consejo Interterritorial sobre las 4 de la tarde, con lo cual habrá previamente la celebración de ese encuentro, como viene siendo habitual, entre el ministro y comunidades autónomas, que sea el ministro de Sanidad, como decía, quien aclare y quien determine cada una de estas cuestiones, tanto en lo relativo a qué territorios son los que pasan a la fase 1 y, por tanto, en relación con tu primera pregunta, como las cuestiones más técnicas relativas a aspectos sobre la movilidad o sobre la capacidad de afluencia de determinadas personas o en determinados entornos como las playas. Permítenos, entendiendo tu pregunta, que sea el ministro Illa esta tarde, después de la reunión con las comunidades autónomas, quien aclare cada una de estas cuestiones. Tendréis ocasión de poder preguntarle. Buenas tardes, ministras. En primer lugar, ministra Montero, ¿cómo va la estrategia fiscal del Gobierno? ¿Irá hacia la vía de los ingresos con nuevos impuestos o subidas? ¿Irá hacia la vía de los recortes en los gastos? ¿Irá hacia la vía de más endeudamiento del Gobierno? ¿O la cuarta vía que están ustedes aplicando, que es la búsqueda de recursos a través de la Unión Europea? Y sí, ministra Díaz, dos preguntas. La primera, ustedes centran todo en el mantenimiento del empleo, girándolo en las condiciones de los ERTES. ¿Van a ustedes también incentivar la contratación de las personas, del gran número de personas que están parados? Y la segunda pregunta tiene que ver con riesgos laborales. Trabajadores, tanto del ámbito público como del ámbito privado, incluso las empresas, están muy preocupadas en relación a si se van a hacer test, si los van a tener que pagar, si va a ser a través de la seguridad social, a través de empresas privadas, las distancias, las mamparas, si van a contar todos con los materiales de protección. Recientemente aquí en Cataluña ha habido una propuesta de los sindicatos, una protesta de los sindicatos en relación que no está claro cómo van a volver del teletrabajo los funcionarios, quién va a llevar todo el tema de riesgos laborales. Ni siquiera las empresas que llevan riesgos laborales saben cómo y por qué sectores, por dónde se tienen que guiar. ¿Esto se va a hacer una guía? ¿Cómo va a funcionar? Poco a poco lo iremos sabiendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Purificación. Yo creo que la estrategia fiscal que va a seguir, por supuesto, el Gobierno de España, una estrategia bastante, digamos, homogénea con otros países de nuestro entorno. Estamos ante una crisis distinta, una crisis fruto de una pandemia sanitaria que, como saben, tiene una forma en nuestro país de V asimétrica y que este año va a expresarse con una caída muy fuerte, muy honda del Producto Interior Bruto, del crecimiento, de la riqueza de nuestro país y que el año que viene tiene un rebrote, tiene, por tanto, en este caso positivo, ¿verdad? Tiene un despliegue y un despegue que permite, pues, lo que explicamos cuando presentamos la vicepresidenta económica y yo, el plan de estabilidad. Un crecimiento que el Gobierno de España estima en torno al 6,8% del PIB, para el año que viene, pero que incluso la Unión Europea y otros organismos están calibrando en mayor medida de la prudencia que ha marcado incluso el propio Gobierno de España. Es una crisis, por tanto, que no tiene parangón, no tiene comparación con otras que venían, pues, de alguna burbuja que había en relación con el tejido financiero o en el tejido productivo. Aquí se trata de un cierre de actividad, que en la medida en que la actividad se vaya abriendo, se vaya recuperando la normalidad, se vaya también impulsando los hábitos de consumo del conjunto de los ciudadanos de España y de la Unión Europea, pues podremos volver a nuestras tasas de crecimiento del PIB que teníamos justamente cuando el virus nos invadió. Decirle, por tanto, que haremos, como siempre se hace en política fiscal, un ejercicio, en nuestro caso como Gobierno progresista, de fiscalidad justa. Una fiscalidad que ya estaba en nuestro programa de Gobierno. Estamos en este momento en el Congreso de los Diputados tramitando dos leyes, la ley de los impuestos digitales y la de transacciones financieras, a punto de entrar la ley de lucha contra el fraude fiscal. Son herramientas imprescindibles para incrementar nuestro volumen de ingresos respecto a nuestro Producto Interior Bruto. Recuerdan que siempre ha habido ahí un diferencial entre la posición de España con el conjunto de la Unión Europea, en torno a 7 puntos.
Por otra parte, como siempre, hacemos una racionalidad en el consumo de los recursos públicos, tratándose, por supuesto, de dinero que llega del conjunto de los ciudadanos. La obligación de un gobierno progresista es utilizarlo de la forma más adecuada posible, intentando que nadie se quede atrás y recurriendo a todos los mecanismos de financiación que se ponen a nuestra disposición. En este caso, por supuesto, impulsando también en el marco de la Unión Europea que haya un paso más decidido por parte de la Unión para financiar, para ayudar, para contribuir a aquellos países que hemos vivido con mayor impacto los efectos de esta pandemia, porque efectivamente está muy bien la política de liquidez, la política de préstamo que se dirige por parte del Banco Central Europeo o por los mecanismos que hemos planteado anteriormente en algunas de las preguntas, pero la opción de este Gobierno también es apostar por un fondo para la reconstrucción y por un marco financiero plurianual que permita realmente recibir transferencias del Gobierno de España al modo de lo que ha hecho el Gobierno de España con las comunidades autónomas, que ha puesto a su disposición un fondo que permita, de alguna manera, absorber los gastos que se han ocasionado con motivo de la pandemia. Será un conjunto de todas esas políticas las que nos permitirán todos juntos, partidos políticos, sindicatos, empresarios, ayuntamientos y comunidades autónomas, impulsar con mayor eficacia la reconstrucción social y económica que necesitamos para nuestro país. Bien, a las cuestiones que suscita, sabe perfectamente cuáles son las obligaciones que tienen cada una de las partes respecto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Me consta que los interlocutores sociales así lo saben y, por tanto, sin lugar a dudas, en el marco siempre pautado de las instrucciones que propicie el Ministerio de Sanidad, se están cumpliendo con estas obligaciones. Quiero, por cierto, agradecer también el ingente trabajo que están desplegando la propia Inspección de Trabajo, pero también los interlocutores sociales en este sentido. Saben que las instrucciones son claras respecto de la prevención de riesgos laborales. En segundo lugar, señalarle que la estrategia desplegada por el Gobierno de España, desde luego, ha sido muy diferencial a las experiencias próximas que hemos tenido. Digo muy diferencial porque la estrategia ha sido optar por herramientas que permiten el mantenimiento del empleo y, además, hacerlo de forma extensa, con protección extensa a las empresas y con protección extensa a los trabajadores. Pero ha sido, además, también extensa en otros sentidos. Fíjense que hemos abordado el periodo de prueba, hemos abordado los fijos discontinuos, hemos abordado a los trabajadores y trabajadoras de la cultura, hemos abordado las trabajadoras del denominado trabajo del hogar, hemos dado protección específica para los denominados, el denominado subsidio extraordinario de desempleo para temporales. Hemos intentado sostener los contratos temporales señalando que se quedaban interrumpidos por la COVID-19, es decir, como congelados, pero a continuación seguía su contrato. Hemos impedido despedir en nuestro país por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Hemos dicho también que vamos a continuar con el acuerdo de hoy prorrogando los denominados ERTES. Hemos desplegado una estrategia, creo que muy intensiva, acuñada principalmente con fórmulas de teletrabajo que también el Gobierno de España ha prorrogado, como conocen ya, exactamente hace 15 días, y también con una formulación, permítanme, creo que es muy importante resaltarla, por primera vez también en la historia, pues una formulación de la adaptación del tiempo de trabajo, de la jornada, absolutamente flexible, con un carácter preferente para los trabajadores que pueden cambiar de turno, cambiar el horario, modularlo, pueden reducir su jornada, incluso pueden reducirla hasta el 100%. Es decir, el despliegue ha sido muy versátil, muy intenso y en aras, creo que, del mantenimiento del empleo. Desde luego, el estímulo que el acuerdo entre patronales y sindicatos hace hoy es incrementar todavía más no solo la reanudación a la actividad económica y laboral, sino además, insisto, la protección para aquellos sectores y trabajadores que lo necesiten. Por tanto, desde luego, con mucha cautela, insisto, vamos a ir semanalmente
semanalmente observando cómo va cada sector, pero desde luego no hay razón alguna para que nadie quede atrás a día de hoy en nuestro país. Hispanidad.com es quien pregunta ahora. Hola, buenas tardes, ministra. Soy Eulogio López, de Hispanidad. Para la ministra Montero, el Gobierno acaba de aprobar la cuarta prórroga, ha obtenido la aprobación del Congreso de los Diputados y hay una idea que se ha repetido continuamente para conseguir esta aprobación. La ha repetido el propio presidente del Gobierno, ayer la vicepresidenta, sobre todo el ministro Salvador Illa y usted misma. Y esa idea es que el confinamiento ha sido un éxito y, por lo tanto, la prórroga es inevitable. No hay otro camino. Ministra, somos el país del mundo, España es el país del mundo con más contagiados por coronavirus por habitante, claro está, con más fallecidos por coronavirus por habitante y con más sanitarios infectados. ¿De verdad puede considerarse esto un éxito? La segunda pregunta que le quería hacer era lo referente a la actualidad de hoy. Esta mañana, pues lo más actual, para la redundancia, han sido las duras declaraciones del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, donde acusa a la Comunidad de Madrid, al Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, de jugar con vidas para hacer política. Después de esta acusación, que creo que es importante, relevante, ¿apoyaría el PSOE y Podemos, los dos partidos que sustentan al Gobierno, una moción de censura para llevar a Ignacio Aguado o a cualquier otro miembro de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid? Y para la ministra Yolanda Díaz, ya le han preguntado varios de mis compañeros sobre el acuerdo de hoy, yo quisiera volver, si me lo permite, al ingreso mínimo vital. El Gobierno se plantea, a cambio del cobro del ingreso mínimo vital, algún tipo de contraprestación para el beneficiario en forma de servicio a la comunidad. Gracias. Sí, muchas gracias, Eulogio. Yo creo que hay un consenso absolutamente unánime a nivel internacional, a nivel mundial, respecto a que las medidas de confinamiento han sido el instrumento más eficaz de lucha contra la pandemia. Es decir, la restricción de movilidad de los ciudadanos y, por tanto, el intentar que no hubiera transmisión efectiva, contactos efectivos entre las personas, ha sido, insisto, a nivel mundial, un consenso experto internacional, el que es el instrumento más eficaz de lucha contra la pandemia. Y de la misma manera, a la inversa, el hecho de que el desconfinamiento o la salida ordenada de la población se haga con criterio de racionalidad, con criterio de orden. También hay un consenso internacional que nadie discute, ningún país, ningún partido político del mundo discute, que han sido las medidas más eficaces de lucha contra la pandemia. Por eso creo que en esa digamos que talento experto, científico, donde se aplica la restricción de la movilidad como ese elemento más importante hasta que tengamos vacunas o hasta que tengamos un tratamiento médico que pueda resultar más eficaz. Permanentemente tenemos que estar alerta a cómo se están produciendo los números de contagio y a que cada medida que damos adelante nos permita monitorizarse por si acaso en un momento determinado tenemos que dar marcha atrás sobre las mismas. Y verá, Eulogio, España fue de los primeros países que puso en marcha las medidas de confinamiento en un momento más temprano respecto a los primeros casos de contagio. Yo creo que eso es una realidad. Si se cogen cuáles han sido las actuaciones de los distintos países, se puede comprobar en una simple mirada que efectivamente nosotros fuimos de los primeros en que cuando empezó a subir el número de contagios se pusieron en marcha, se dictaron el decreto del estado de alarma y, por tanto, se le ordenó a la población que disminuyera esa movilidad a pesar del sacrificio, del cambio de la vida ordinaria de tantas personas que eso conllevaba. Esto no es una decisión sencilla, es una decisión extremadamente compleja y que, como digo, España fue de los primeros en aplicarla y luego otros países que han ido detrás en la pandemia, pues evidentemente han también aprendido de aquellos que van en avanzadilla, en este caso desgraciadamente, respecto a la evolución de la propia enfermedad. Y el dato está ahí. Empezamos con un 35% de incremento de contagios y hoy estamos por debajo del 0,5%.
y no ha habido vacuna y no ha habido tratamiento. Lo que ha habido es justamente el que todo el mundo ha respetado con absoluta disciplina el hecho de quedarse en casa y ahora también atender las indicaciones respecto a los pasillos por edades de ocupación de nuestras calles públicas o respecto a cuáles son las actividades que se pueden desarrollar cuando uno sale del confinamiento para su tarea ordinaria. Por eso creo que no hay discusión respecto a que el confinamiento es la única medida actual que tenemos, la medida más eficaz y una medida que solo, como dijo el presidente del Gobierno el jueves, se puede en nuestro ordenamiento jurídico poner en práctica a partir del estado de alarma, que por otra parte es la medida más garantista constitucional que establece nuestro ordenamiento. Es decir, que está prevista justamente para situaciones de este tipo y establece el que sea el propio Congreso de los Diputados y no un Gobierno en desarrollo de ley ordinaria el que haga algo tan fuerte, algo tan importante como la restricción de la movilidad común de nuestros ciudadanos. Y luego, en relación con la siguiente pregunta, a ver, Eulogio, yo creo que los hechos hablan por sí solos respecto a lo que hemos conocido de la Comunidad de Madrid. Y, por tanto, no está en el ánimo del Gobierno polemizar con ninguna institución ni tampoco con ninguna comunidad autónoma. Lo que sí es queremos trasladar un mensaje de tranquilidad al conjunto de los madrileños y al conjunto de los españoles, porque efectivamente ese escenario de cogobernanza que ha diseñado el Gobierno de España, yo creo que es una garantía añadida, una garantía adicional para conocer y para tener la certidumbre de que las instituciones vamos a velar por los intereses de todos los ciudadanos y también por la salud. Una cogobernanza que se va a establecer en base a criterios objetivos, a criterios técnicos, a criterios rigurosos y, por tanto, alejado de ningún tipo de presión ni de intereses partidistas. Solamente decir que, evidentemente, le corresponde a los representantes de los grupos políticos en la Asamblea de Madrid, en este caso al señor Gabilondo y al resto de representantes de las formaciones políticas que conforman este Gobierno, decidir o establecer cuál es y en qué medida los hechos necesitan o requieren de actuaciones contundentes. Pero no será el Gobierno el que hable por parte de los portavoces, que cada uno tiene su función y este Gobierno tiene su tarea. A la cuestión que planteabas, Eulogio, bueno, buenas tardes. Desde luego no me compete a mí aclarar esta cuestión, pero estoy segura que tanto el señor Escrivá como el propio vicepresidente segundo estarán encantados de responderle. El Imparcial, por favor, adelante. Hola, buenas tardes. Soy Javier Cámara de Imparcial. Quería preguntarle a la señora Montero, el señor Casado, ¿qué opina de que el señor Casado hiciera el pasado miércoles un repaso a varias de las medidas que el Gobierno ha aprobado al amparo del estado de alarma, sin control del Congreso, y que muchas de ellas pues, no tienen nada que ver con la gestión de la pandemia por el coronavirus? ¿Cómo valora la aprobación de medidas sin este control parlamentario, así como nuevos nombramientos de altos cargos en estos tiempos de más gasto obligado por parte del Ejecutivo? Igualmente, ayer la ministra Carmen Calvo avanzó que seguramente el Gobierno necesite algunas semanas más de trabajo, lo que invita a pensar que serán solicitadas más prórrogas. Dijo también la vicepresidenta que el Ejecutivo se habrá a negociar el decreto. ¿En qué términos piensan hacerlo o si puede avanzar algo más al respecto? Y a la ministra Díaz quería preguntarle cómo se puede reactivar la economía y la vuelta al trabajo de forma presencial si continúan cerrados los colegios. Se entiende y de alguna forma se tiene en cuenta desde el Gobierno el problema de la conciliación. Igualmente, ¿cómo piensa sufragar el Gobierno el gran gasto derivado de todas estas medidas sociales que se están tomando desde el inicio de la pandemia? ¿Se plantea establecer un impuesto a la riqueza? Nada más, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Javier. Yo creo que tuvimos ocasión, todos los españoles y españolas, de escuchar a los diferentes representantes parlamentarios, al presidente y al señor Casado, en el debate sobre la prórroga del estado de alarma. Yo le tengo que decir sinceramente que no entiendo la posición del Partido Popular. Yo no entiendo que el principal partido de la oposición no tenga opinión respecto al problema más grave que ha tenido este país desde hace un siglo. Es decir, ¿qué significa la abstención en una materia tan importante como es el hecho de que los ciudadanos puedan salir del confinamiento en una situación de orden
que no tire por tierra todo el esfuerzo realizado previamente. Yo creo que no logré alcanzar la explicación que intentó dar el señor Casado respecto a la abstención que demostró su grupo, pero evidentemente ante un tema tan grave todos los partidos que tienen vocación de gobierno tienen una opinión y tienen una oposición y tienen una posición. Por tanto, el apoyo al decreto del estado de alarma no era un apoyo al Gobierno, era un apoyo al esfuerzo que se había realizado por parte de todo un país que no ha tenido otro instrumento para luchar contra la extensión de la enfermedad como ha sido el confinamiento. Y, por tanto, si no había confinamiento, al día siguiente se volvería a una normalidad que, sin duda, y eso es un criterio unánime de la comunidad internacional, hubiera producido un rebrote de la enfermedad y, por tanto, estos 2 meses prácticamente que llevamos confinados no hubiera servido absolutamente para nada. Yo insisto que creo que todos tuvimos ocasión de escuchar y creo que este Gobierno ha sido absolutamente escrupuloso con respecto al papel, al control que las cámaras, Congreso y Senado han jugado y están jugando durante todos estos días. Y si no, pueden ustedes ver qué está ocurriendo en comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, algunas de ellas están recuperando el control parlamentario hace unos días. Y fíjense que el Gobierno de España, todas las semanas el ministro de Sanidad acude a la Comisión de Sanidad con todos los partidos políticos para dar cuenta de las actuaciones en materia sanitaria y el presidente del Gobierno acude cada 15 días y somete a la decisión de todos los grupos parlamentarios la prórroga o no del estado de alarma. Creo que mayor control democrático, parlamentario, mayor transparencia, muy difícil. Incluso tenemos sesiones de control ordinario del Gobierno, en donde todos los ministros nos sometemos a las preguntas que cada señoría quiera formular o quiera hacer, tanto en el Congreso como en el Senado. Es decir, somos de los países, por no decir el país, que tiene normalizada la vida parlamentaria de una forma mucho más clara, mucho más transparente y, por tanto, se nos podrá criticar por muchas cosas, pero no, desde luego, por la rendición de cuentas que este Gobierno está dando en los diferentes entornos. Decirle también que el nombramiento habitual de los miembros de las instituciones públicas forma parte también de la eficacia exigible en el desarrollo de nuestras funciones. Usted entenderá que si en este momento no ha ocurrido, pero si en este momento hubiera algún tipo de situación en el Ministerio de Sanidad, en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Industria, en el propio Ministerio de Hacienda, que hiciera que alguna de las áreas críticas para luchar contra esta pandemia se quedaran sin su titular, sería imprescindible sustituirlo. Y dentro de esa normalidad también hay que plantear el normal desempeño y la normal designación de los altos cargos que componen este Gobierno. Yo creo que siempre que se habla del volumen de altos cargos o se habla del número de personas que participan de la vida política, hay que tener mucho cuidado, porque desde los sectores populistas, desde los sectores de ultraderecha, para poner en cuestión la utilidad de la política, se recurre permanentemente a una cuestión que es incierta, que es el gasto en relación con el funcionamiento de los ministerios, de las consejerías, de las concejalías o de los altos cargos. Y eso lo hacen aquellos que justamente lo que hacen es cuestionar la propia utilidad de las instituciones, que son imprescindibles, fundamentales para el funcionamiento democrático. Los que no quieren instituciones las desgastan, las denostan con argumentos tan simples y tan populistas como pueden ser estos. Y, por último, decirle, Javier, que no descartamos la solicitud de nuevas prórrogas y no se descarta porque el instrumento, digamos que es el instrumento adecuado en nuestro ordenamiento jurídico y hasta que no podamos de una manera definitiva hacer que la población pueda desplazarse con total normalidad, eso sí, respetando en ese nuevo escenario las distancias de seguridad, el lavado de manos, las mascarillas, etcétera, todas las instrucciones de higiene que se han ido trasladando durante todos estos meses, no podremos prescindir de una herramienta que podrá ir incorporando mejoras o podrá ir incorporando artículos distintos, como ha hecho este nuevo decreto de prórroga, en función de la etapa en la que nos encontremos en esta situación de cogobernanza o en una situación en la que podamos también expresar en el decreto elementos de la desescalada. Pero mientras que la población tenga que moverse con orden y no podamos volver
hacia esa nueva normalidad, necesitaremos de este instrumento jurídico, aunque con todas las incorporaciones que se requieran. Buenas tardes, Javier. A las cuestiones que planteas, bueno, en primer lugar, vuelvo a señalar que el teletrabajo se encuentra a día de hoy prorrogado. Y me atrevo a decir que junto con los ERTES y alguna otra medida está siendo muy bien valorado, no solo en el mundo empresarial o del trabajo, sino que ya hay cierto consenso en nuestra sociedad sobre el acierto de la implantación de esta medida que hemos hecho, creo que con mucha prontitud. Quiero señalar esto porque es cierto la reflexión que formulas y recordemos que el Gobierno de España, justamente cuando en la Comunidad de Madrid se cierran los colegios, arbitramos, legislamos para incorporar esas dos medidas que iban en el artículo 5 y en el artículo 6 del Real Decreto 8/2020. La primera, el teletrabajo, y la segunda, justamente, el plan Me Cuida. Lo tuvimos tan en cuenta que fuimos, obviamente, comprensivos para poder ayudar a todas las personas que no solamente tuvieran que atender las tareas de cuidados de nuestros hijos e hijas, sino también de las tareas de cuidados de nuestros mayores. Por tanto, arbitramos esa medida, insisto, es la primera vez en la historia que se incorpora un derecho de preferencia al trabajador para poder ordenar el ritmo de su trabajo o incluso la reducción de la jornada. Por tanto, con prontitud, insisto, la desplegamos y también esta medida se encuentra a día de hoy prorrogada. Pero es cierto la reflexión que propicias. Antes de la pandemia, permítanme que lo recuerde, yo misma había comparecido para señalar que teníamos que modificar y adecuar la normativa en nuestro país para legislar sobre el trabajo a distancia. Recuérdenlo, el artículo 13, incluso les dije que queríamos ratificar el convenio 177 de la OIT. Lo decíamos antes de la pandemia, si me permiten, con mayor urgencia, si cabe, ahora a la vista, ¿no?, de la experiencia que tenemos, de las utilidades del denominado teletrabajo, desde luego urgiría legislar también en este sentido en nuestro país. He comparecido hace escasos días en la Comisión de Trabajo y Economía Social y había coincidencia en prácticamente todos los grupos sobre la necesidad de redefinir esta modalidad de trabajo. Y, por otra parte, también ha quedado claro, a la vista de las reflexiones que señalabas, que necesitamos legislar y hacerlo bien y con diálogo social sobre el tiempo del trabajo y los cuidados en nuestro país. Creo que el Gobierno, de manera precautoria, en aras a que los colegios siguieran cerrados, desde luego, por esta razón hemos prorrogado el denominado Plan Me Cuida. Pero, insisto, creo que hay cierto consenso ya, por lo menos en la Comisión de Trabajo y Economía Social, sobre los aspectos que tienen que ver con el tiempo del trabajo, los cuidados y también con el trabajo a distancia. Pregunta ahora a Radio Galega, solo la escuchamos, pero esperemos que el audio sea bueno. Adelante. Buenas tardes. El señor Illa dijo ayer en la Comisión de Sanidad que trataría de publicar las órdenes ministeriales con una mayor antelación que hasta ahora para que las personas y las empresas pudieran estar preparadas para la fase. Va a ser hoy cuando conozcamos todos los detalles y tal vez nos pueda adelantar si habrá unidades territoriales distintas a la provincia. En el caso de Galicia se proponía hacer un confinamiento, o sea, la desescalada por áreas sanitarias y no por provincias, y además se planteaba que las personas se pudieran mover por toda la comunidad autónoma y no dentro de su área territorial. No sé si nos puede avanzar algo de alguno de estos aspectos. Y luego, en relación con Madrid, habla de cogobernanza en la toma de decisiones, pero parece que en este caso hay discrepancia con la comunidad autónoma. ¿Qué va a pasar finalmente? ¿Podrá pasar de fase? Y, por último, si me permiten una más, el cambio de horario de los niños, ¿será solo para las comunidades autónomas que lo hayan pedido o se podrá plantear por unidades territoriales de confinamiento, provincias, áreas sanitarias, pues la que sea finalmente en cada lugar?
Sí, muchas gracias y efectivamente, como comenté anteriormente a alguna de tus compañeras o compañeros, el ministro Illa esta tarde va a responder a todas las cuestiones que tienen que ver con las órdenes ministeriales que se van a publicar entre el día de hoy y el día de mañana, pero que el ministro dará cuenta en el día de hoy y nos consta que la mayoría de las comunidades autónomas, cuando han hecho la solicitud de cambio de fase, han establecido la provincia como unidad territorial. Creo recordar que 3 de ellas que detallará, insisto, esta tarde el ministro, las que han planteado un elemento distinto o una unidad territorial distinta a las provincias. Decir que, por otra parte, también él hablará del horario de los niños, pero que se ha formulado o se ha solicitado sobre todo por aquellas comunidades autónomas donde está apretando el calor. Fundamentalmente Andalucía, en donde en este momento ya en las horas centrales del día existen altas temperaturas y, por tanto, por supuesto, el Ministerio de Sanidad ha estudiado y está estudiando conjuntamente con Andalucía si los horarios de salida se pueden adaptar a una circunstancia que no es común y que no es homogénea en el conjunto del territorio. En la medida en que esa situación se extienda, pues evidentemente también en ese marco de cogobernanza se podrá estudiar para que no haya ningún tipo de perjuicio por ocupar también nuestras calles y nuestras ciudades en las horas centrales del día. Y en relación con los temas de cambios o de cuestiones que se puedan introducir en las nuevas órdenes, permítenos que sea esta tarde el ministro de Sanidad, porque previamente va a tener una reunión con las comunidades autónomas donde informará sobre estos extremos y posteriormente, conjuntamente con el doctor Simón, podrá contestar a todas las preguntas que se le puedan plantear. Vamos ahora a Radio Rumana. Adelante. Hola, buenas tardes. Soy Ana María Damián de Radio Nacional de Rumanía. Tengo 2 preguntas, una para la ministra portavoz. Según los cálculos de los sindicatos, hay 1 millón de personas que no cobran nada porque no cumplen los requisitos y me imagino que muchos de ellos son las personas que vemos diariamente que hacen colas para recibir comida de las asociaciones. ¿Tiene el Gobierno alguna medida para esta gente? Y para la ministra de Trabajo, ¿por qué cuesta tanto hacer una regularización de los inmigrantes vinculada a los permisos de trabajo? Porque esto significaría más dinero para las arcas del Estado, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias, Ana María. Y yo creo que es importante resaltar que este Gobierno y este país ha puesto en marcha un conjunto de medidas que componen lo que venimos a denominar en sentido coloquial nuestro escudo social, de las más dinámicas, de las más importantes y sobre todo de las más protectoras del conjunto de los países que desgraciadamente estamos viviendo, estamos sufriendo esta pandemia. Y me estoy refiriendo a la regulación en materia de los ERTE que ha comentado mi compañera, la ministra de Trabajo, que está haciendo que personas que no tenían derecho a la prestación, bien porque no habían cotizado el tiempo suficiente o bien porque no tenían los requisitos, están cobrando y seguirán cobrando este tipo de prestaciones, personas que no tenían derecho al desempleo, personas que se le acababan los contratos de trabajo, colectivos que no tenían protección por parte del sistema de seguridad social, ella lo ha mencionado, entre ellos empleadas de hogar, otro tipo de colectivos, los autónomos, con una prestación por cese de actividad. Es decir, creo que no existe ningún país que haya puesto en marcha en tan poco tiempo un paquete de medidas más completa para que ningún ciudadano se pueda quedar atrás. Dicho esto, todavía hay un grupo de personas en las que, porque no han tenido ocasión de tener trabajo previo o porque vivían previamente una situación de desigualdad que se puede ver agravada con motivo de la pandemia, el Gobierno ha agilizado una de sus cuestiones, digamos, más importantes que tenían el acuerdo programático, como es la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, una garantía de renta para el conjunto de la ciudadanía española que permita que hogares sin ingresos, que personas que tengan pocos ingresos puedan llegar a un umbral de recursos que permitan una vida con dignidad, una vida en condiciones para combatir sobre todo nuestro problema que más obsesiona al presidente, como es la pobreza infantil. Un ingreso mínimo vital que va a abarcar en torno a 1 millón de personas, que son las que se estima que podrían durante este periodo y durante toda la legislatura quedar desprotegidas de algunos de los sistemas y que se va a presentar en los próximos días, en el mes de mayo, y se podrá implementar en el propio mes de junio. Ese sistema no va a ser transitorio,
con motivo de la pandemia, sino que va a venir a sumarse de forma permanente a todos nuestros sistemas de garantía de renta, insisto, en un Gobierno progresista que está intentando que esta pandemia no perjudique nuestros indicadores de desigualdad y, sobre todo, que ninguna persona, por términos de falta de oportunidad en el empleo, se pueda quedar atrás, sino que seamos capaces en el conjunto de la sociedad de poder proteger, sobre todo, a los más vulnerables. En relación a la cuestión que nos formula, como sabe, las competencias las tiene el señor Escrivá en la materia de inclusión. Con todo, señalarle que en las actividades agrícolas el propio señor Escrivá ha desplegado actuaciones muy interesantes para nuestro país y también para el desarrollo de la propia agricultura, que se ha demostrado como un sector esencial y básico en España y creo que también en los restantes países. El Nacional.cat, adelante. Buenas tardes, ministras. Nicolás Tomás de Nacional.cat. Para la ministra portavoz, en primer lugar, tras la ruptura con Esquerra evidenciada el otro día en el Congreso, ¿se plantean renunciar a ese mando único o modificarlo para devolver ciertas competencias para que Esquerra vuelva a ser un socio del Gobierno? ¿Y confían en Esquerra para los presupuestos del Estado? En segundo lugar, una aclaración. ¿Se plantean prorrogar el estado de alarma hasta el fin de la desescalada? Y para la ministra de Trabajo, ¿se plantean que tengan que alargarse los ERTE más allá del 30 de junio? Muchas gracias. Sí, muy rápidamente, Nicolás, en relación con la primera cuestión, decir que, por una parte, el decreto de alarma que se aprueba en el día de hoy, después de las enmiendas que se incorporaron en el Congreso de los Diputados, incorpora, entre otras cuestiones, un sistema de cogobernanza con las comunidades autónomas, por tanto, de discusión conjunta, de evaluación conjunta de los indicadores objetivos de ese panel integral que habíamos definido, que permite de forma objetiva determinar los territorios, en qué momento se encuentran, en qué fase de la desescalada se encuentran y, por tanto, cuáles son las medidas que pueden desarrollar y cuál es la movilidad que se pueda aplicar. Por tanto, hemos ido avanzando en materia de que efectivamente los ciudadanos puedan tener una mayor movilidad y el decreto de alarma, que no contó con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña, ya establece la cogobernanza como sistema para evaluar el conjunto de los indicadores para determinar en qué momento se encuentran los territorios. Diría más, se establece que en ese acuerdo son los representantes ordinarios del Estado en los territorios, es decir, los presidentes de las comunidades autónomas, los que ostentan la responsabilidad de aplicar las medidas en cada uno de los ámbitos territoriales. Por tanto, ya está incorporado en el decreto de alarma esa cogobernanza o esa aspiración de la que me comentaba. Decir que, efectivamente, consideramos que, evidentemente, la mayoría que este Gobierno contó para obtener la investidura del señor Sánchez y las diferentes leyes que se han ido tramitando en el Congreso tiene vocación incluso de poder ampliarse. Por tanto, por supuesto, cualquier formación política puede, en un momento determinado, no compartir determinada iniciativa legislativa, lo cual no significa en absoluto el que no vaya a compartir otras medidas y el que no vaya a seguir trabajando este Gobierno de forma absolutamente denodada por intentar que toda o la gran parte de las formaciones políticas aprueben cualquier medida, sea en materia de ERTE, sea de prórroga del estado de alarma o sea en materia de las figuras fiscales que en este momento están en tramitación en el Congreso de los Diputados. Y aprovecho para decir que es vocación del Gobierno, antes se me olvidó contestar esta pregunta, presentar el proyecto de presupuesto en tiempo y en forma, una vez conocida mejor también la profundidad de esa crisis económica. Por tanto, esta es nuestra voluntad y lo que sí veremos es cuánto tiempo necesitamos tener restringida la movilidad de los ciudadanos para conocer qué tiempo tendrá que estar vigente el estado de alarma. Eso lo iremos viendo en función de las etapas que vayamos desarrollando en esta desescalada, pero sí es obvio, como quedó manifiesto el jueves, que para que realmente esa movilidad se pueda desarrollar de forma ordenada y esté restringida, el instrumento constitucional garantista que está a disposición del Gobierno es la solicitud del estado de alarma, que la tiene que aprobar el Congreso de los Diputados y no una ley ordinaria que no contaría con ese reforzamiento de aprobación del Congreso de los Diputados para cuestiones tan graves como la restricción de los derechos fundamentales.
Como les decía antes, lo que hacemos en el acuerdo del diálogo social de hoy mismo es prorrogar los ERTEs hasta el día 30 de junio. Pero hemos dicho también que con carácter previo constituimos una comisión tripartita que va a examinar de manera quincenal cada uno de los sectores económicos y de los sectores laborales para ir percibiendo cómo y en qué estado se encuentran estos sectores económicos y, por supuesto, el sector laboral. ¿Qué quiere decir ello? Que, por supuesto, si después del 30 de junio hay sectores que están afectados, vuelvo a repetir que se van a prorrogar los ERTEs, así como se les va a dar protección a los propios trabajadores, pero de una manera, digamos, ya más pautada, más examinada, más trabajada y en atención a los sectores que tengan dificultades a partir del 30 de junio. Pero, sin lugar a dudas, el Gobierno y los interlocutores sociales hoy justamente han acordado esto, es decir, sectores concretos trabajados y, por supuesto, si necesitan el acompañamiento y la protección después del 30 de junio, lo van a tener. Finalizamos con las preguntas de Dirigentes Digital. Hola, buenas tardes. Soy Mario Talavera, de Dirigentes Digital. A la ministra de Trabajo quería preguntarle si una precisión, si se mantiene la prohibición de despedir de las empresas que tengan ERTEs hasta 6 meses después del estado de alarma. Digamos que yo he entendido que cuando un trabajador se reincorpore, la empresa está obligada a mantener su puesto de trabajo durante 6 meses. Si es así, pues confírmemelo, y si no, pues explíqueme cómo es. Y luego, por otro lado, ¿por qué ha cambiado de opinión el Gobierno con respecto a lo que había anunciado en un primer momento? Y a la ministra de Hacienda y portavoz quería preguntarle acerca del plan de estabilidad en el que se prevé una caída del PIB del 18% en el primer semestre, y esto implica que para que se cumpla la previsión de caída del 9,2% para el conjunto del año tendría que haber un crecimiento bastante importante en el segundo semestre. Quería que detallara un poco si esperan que durante la segunda mitad del año vaya a haber realmente una recuperación tan grande. Muchas gracias. Sí, rápidamente. El Gobierno no ha cambiado de posición y el acuerdo que han suscrito hoy los interlocutores sociales tampoco. La cláusula del mantenimiento del empleo se exige durante 6 meses. Por tanto, continúa tal y como estaba hasta el día de hoy. Sí, y también muy brevemente, es obvio que la parte más importante de caída del crecimiento se va a producir en el primer semestre del año. Esa es nuestra previsión, que está muy en línea con la de los organismos internacionales que marcan horquillas, porque evidentemente no conocemos cómo va a continuar la pandemia, pero sí decirlo, y con ello termino, que esa es nuestra previsión, porque ojalá no tengamos ningún tipo de rebrote, porque el conjunto de la ciudadanía y el conjunto de todas las administraciones seamos capaces de desarrollar y de implementar de manera disciplinada el conjunto de medidas. Y si te parece, Miguel Ángel, con ello nos despedimos, transmitiendo, como siempre, nuestro ánimo al conjunto de los ciudadanos y diciendo justamente esto y recordando esto, para que realmente no haya un rebrote de la pandemia, un nuevo contagio del virus. Es fundamental que durante el fin de semana, durante todos los días, seamos capaces de respetar todas las normas que ha dictado el Ministerio de Sanidad y, sobre todo, aquellas que tienen que ver con el mantenimiento de la distancia, el lavado de manos y, por tanto, también el que seamos capaces entre todos, con este civismo, de contribuir a que ojalá que en el segundo semestre del año podamos asistir a una nueva normalidad hasta que encontremos la vacuna definitiva para curar este problema de salud. Muchas gracias.